El sueño, la fisiología del sueño. Es un estado de ánimo, de inconsciencia, del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Pero hay que distinguirlo del coma, ya que este es un estado de inconsciencia del cual el cuerpo no puede despertarse. El sueño está integrado por múltiples fases, desde el más ligero hasta el más profundo. Los investigadores que se dedican a este tema también lo dividen tal como sigue en dos tipos diferentes cuyas cualidades son distintas. Existen dos tipos de sueño. Tenemos el sueño de ondas lentas, que tiene movimientos oculares rápidos, y todas las noches cualquier persona atraviesa cualquier fase de estos dos tipos de sueños que se alternan entre sí. Tenemos en primer lugar que la mayor parte del sueño de cada noche pertenece a la variedad de ondas lentas, ya que es un tipo de sueño profundo y reparador el que la persona experimenta durante la primera hora de dormida, después de haber estado despierto durante horas. Por el contrario, el sueño REM se da en episodios que ocupan en torno al 25% del tiempo total en los jóvenes. Estos episodios normalmente se repiten más o menos cada 90 minutos y es un tipo de sueño no tan reparador y suele ir asociado a sueños de gran viveza. Tenemos el sueño de ondas lentas. La mayoría de nosotros podemos comprender las características del sueño profundo de ondas lentas si recordamos la última vez que estuvimos despiertos más de 24 horas seguidas y a continuación el sueño profundo en el que caímos durante la primera hora después de habernos ido a dormir. Por ejemplo, una persona produce una disminución del TIS al 30% de la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico basal. Aquí sí que tenemos que este sueño resulta ser muy reparador y va asociado a un descenso del tono vascular periférico y de otras muchas funciones vegetativas del cuerpo. Además de que se lo llama a menudo sueños sin sueños. Durante su transcurso hay sueños y en ocasiones pueden existir hasta pesadillas. Los sueños del sueño de ondas lentas no suelen recordarse porque no tienen lugar a la consolidación de los sueños en la memoria. Y tenemos lo que es el sueño REM o sueño paradójico, también llamado sueño desincronizado. Este va a estar asociado normalmente con sueños y movimientos musculares del cuerpo que van a ser activos. El tono muscular de todo cuerpo se encuentra enormemente deprimido y la gente suele amanecer extrañamente por la mañana durante un episodio de sueño REM. En este la frecuencia cardíaca y respiratoria van a ser irregulares. Se van a producir también movimientos rápidos de los ojos. Y finalmente el encéfalo va a estar muy activo y el metabolismo cerebral global puede aumentar hasta un 20%. Cuando la persona se encuentra muy somnolienta, cada episodio del sueño REM es corto e incluso puede faltar. A cambio, a medida que va estando más descansado, según avanza la noche, la duración de los brotes REM va a crecer. Como podemos ver en esta imagen, tenemos la fase del sueño no REM y la fase del sueño REM. La fase del sueño REM va a durar aproximadamente 20% del ciclo. Y como les decimos, la actividad cerebral de esta fase es muy similar a la de la vigilia. Y en el sueño REM vamos a tener tres etapas, en las cuales se van a cumplir tres tipos de ondas. En la primera etapa, que va a cumplir el 5% del ciclo, van a existir ondas cerebrales irregulares. En el 50% del ciclo, ondas que varían entre voltajes altos y bajos, y en el 25% la actividad cerebral va a ser mucho más lenta. Ahora tenemos las teorías actuales sobre el sueño. Se piensa que el sueño está ocasionado por un proceso inhibidor activo. Una teoría preliminar sobre el sueño sostenía que las áreas excitadoras de la parte superior del tronco del encéfalo, el sistema reticular activador, simplemente acaban cansadas después de que la persona está todo el día despierta y como consecuencia quedaban inactivas, y esta propuesta recibió el nombre de teoría pasiva del sueño. Hoy en la actualidad podemos decir que
que existe un sitio ubicado debajo de la protuberancia del tronco encefálico, el cual va a generar sueño mediante la inhibición de otras partes del encéfalo. Y esto va a causar que se produzca el sueño profundo. Tenemos los centros nerviosos y sustancias neurohumorales y mecanismos capaces de causar sueño posible o función específica de la serotonina. Los núcleos de Raphe de la mitad inferior de la protuberancia y en el bulbo raquídeo de la secreción de serotonina. Varias zonas del núcleo del tracto solitario, que es el punto de terminación entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, van a producir lo que es el sueño, y también diversas regiones del diencéfalo, porción mostral del hipotálamo, sobre todo en el área supraquiásmica y en ciertas circunstancias una zona en los núcleos de proyección difusa del tálamo. Y algunas posibles causas del sueño REM. Varios factores van a causar esto. Tenemos en primer lugar fármacos que imitan a la acción de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor presente en las neuronas, y también las neuronas grandes secretoras de la acetilcolina, situadas en la formación reticular de la parte superior del tronco del encéfalo, van a tener la capacidad de activar varias porciones del encéfalo, y esto podría causar el exceso de actividad observado en ciertas regiones encefálicas durante el sueño REM. A continuación hablaremos del ciclo del sueño y vigilia, pero para ello daremos a conocer primero acerca del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un reloj biológico que sincroniza los ciclos de luz-oscuridad. Cuando este reloj está funcionando correctamente, el cuerpo entrará en un estado similar al coma, por lo tanto el cuerpo podrá recuperarse. En esta imagen podemos ver los distintos horarios del día y las funciones que tiene el organismo. Por ejemplo, a las 7:30 horas comienza a movilizarse el intestino. A las 9 horas aumenta la secreción de testosterona, que es un buen momento para hacer el deporte. A las 10 horas estamos en un estado de máxima alerta. A las 14 horas 30 hay una máxima coordinación. A las 15 horas 30 menor tiempo de reacción. A las 17 horas hay un mejor funcionamiento cardiovascular y elasticidad. A las 18 horas 30 la tensión arterial es la más alta. A las 19 horas hay la máxima temperatura corporal. A las 21 horas comienza la secreción de melatonina. A las 22 horas 30 se detienen los movimientos intestinales. Y a la hora de dormir, más o menos alrededor de las 2 de la mañana, existe la máxima relajación. Y es el momento en donde estamos en un sueño profundo. El ciclo de sueño y vigilia. Cuando los centros del sueño no están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia. Cambios del electroencefalograma en diferentes fases de la vigilia y el sueño. La figura ofrece los patrones del electroencefalograma que presenta una persona típica dentro de las diversas etapas de la vigilia y el sueño. Así tenemos la vigilia en estado alerta. Esta se va a caracterizar por unas ondas beta de alta frecuencia, mientras que en una situación de tranquilidad suele asociarse a las ondas alfa, y esta se va a dividir en 4 fases. La primera fase se presenta con un sueño ligero. El voltaje de las ondas en el electroencefalograma se vuelve bajo. En la segunda y tercera fase, la frecuencia del electroencefalograma va bajando paulatinamente hasta que llega a un valor de solo 1 a 3 ondas por segundo. La cuarta fase se va a presentar con las ondas beta, o también considerado como sueño REM o sueño paradójico. Aquí tenemos un gráfico de la interpretación de las fases del sueño. Así tenemos el sueño no REM o sueño de ondas cortas y largas, y el sueño REM, o también considerado como sueño paradójico. En la fase 1 se va a presentar con un 5% del ciclo,
o también considerado como adormecimiento. En la fase 2 del ciclo se va a presentar con un 50% y este va a ser el sueño ligero. En la fase 3 se va a presentar con un 5% del ciclo y va a ser un periodo de transición. La fase 4 va a corresponder al 15% del ciclo y se va a presentar con las ondas delta. En el sueño REM se va a presentar la fase 5, que corresponde al 25% del ciclo. A continuación tenemos el sistema de neurotransmisión hipocretinérgico orexinérgico en la regulación de los estados de vigilia y sueño. Durante la vigilia, estos neuropéptidos pueden inhibir o dificultar estructuras implicadas en el sueño REM. La formación reticular pontina oral ventral es el centro inductor del sueño REM. Aquí podemos observar un gráfico de las diferentes estructuras neuroanatómicas relacionadas con el sueño. La corteza del cíngulo con la amígdala y el hipocampo son aquellas estructuras que permiten aumentar la actividad durante el sueño MOR, mientras que el cíngulo posterior y la corteza prefrontal o dorsolateral permiten disminuir la actividad durante el sueño MOR. La narcolepsia. La narcolepsia es la única enfermedad que altera los mecanismos que regulan el sueño en su etapa de movimiento, reconocido como sueño REM. Esta se va a presentar con somnolencia diurna, cataplejía, parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas y sueño nocturno alterado 1 y 2. El inicio del sueño REM está relacionado con una reducción al mínimo de la actividad de neuronas noradrenérgicas. La somnolencia excesiva estaría asociada a una hipoactividad dopaminérgica no nigroestriada y la cataplegia sería consecuencia de un tono monoaminérgico reducido. El generador primario del sueño REM se encuentra situado en la formación reticular pontina rostral. La sustancia del sueño, o también orexina. Existen dos variantes de la orexina, integrados por un conjunto corto de aminoácidos que se crean en neuronas alojadas en el hipotálamo lateral del cerebro. La orexina de las neuronas se libera en el sistema nervioso central y estos van a permitir que se realicen algunos de los diferentes procesos vitales del cuerpo humano, así como la alimentación. Como resultado a todo este proceso, tenemos la estabilización de la energía del cuerpo y el ciclo sueño-vigilia. El sistema hipocretina-orexina. La hipocretina es un neurotransmisor excitatorio y su gen es codificado en el cromosoma 17q22-21. Este se va a dividir en hipocretina primaria y en hipocretina secundaria. La hipocretina primaria es la que está constituida por 33 aminoácidos, mientras que la secundaria está compuesta por 28 aminoácidos. La orexina se debe a un aumento relativo de la ingesta observado tras su administración intraventricular. Las neuronas hipocretinérgicas. Estas neuronas son un pequeño grupo de células localizadas en la región lateral y posterior del hipotálamo. Las lesiones en el hipotálamo lateral producen hipofagia, o también quiere decir tener muchos deseos de consumir alimentos ricos en carbohidratos, el aumento del metabolismo y la división de la atención con somnolencia. Las hipocretinas 1 y 2 se unen a dos receptores que van a ser acoplados a la proteína G. El tratamiento de la narcolepsia puede presentarse en tres fases, o como resultado tenemos
que son regular los horarios de sueño y vigilia de una forma favorable, los fármacos estimulantes para la somnolencia y también los antidepresivos para contrarrestar la cataplejía. El ritmo de sueño-vigilia. Hacer siestas de 10 a 15 minutos en momentos de máxima somnolencia puede ayudar a mantener una actividad razonablemente normal. Y también se puede recurrir a los diferentes hipnóticos, que puede ser el clonazepam con una dosis de entre 0,5 y 1 miligramos. Esto puede ser ideal para mejorar tanto la continuidad del sueño, así como las diferentes actividades normales que se puede realizar en el día.